Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es sumamente interesante cuando estudiamos la palabra del Señor, porque el deseo de ver a Dios es algo que lo observamos en los más grandes hombres de la Biblia. Moisés en una ocasión le dijo a Dios que quería verlo, que quería tener esa experiencia de verlo. Y lo grande es que Dios le dijo a Moisés en aquella ocasión: no me puedes ver, solo puedes ver mis espaldas. Y lo escondió en una hendidura, en una peña, y le dio tan solo una pequeña experiencia de lo que era estar delante de la presencia del Señor. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y esto no sé si te alegra a ti o no, pero cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos esta expresión, se nos dice claramente que tenemos posibilidad de nosotros realmente ver a Dios. Nuestra experiencia de Dios puede ser una más grande que la que tuvo Moisés. Moisés vio a Dios a través de los milagros. Moisés vio a través de demostraciones, pero nunca pudo tener ese contacto de intimidad, ese momento personal que tú y yo podemos tener cuando nosotros somos capaces de vivir bajo esa posición espiritual de la limpieza de nuestro corazón. Y es maravilloso cuando nosotros podemos hoy saber que realmente tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y que podemos acercarnos a Dios. Y lo que muchos desearon en el pasado y no le fue posible por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a ti y a mí nos es posible. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Tú y yo tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Dios que muchos en el pasado solo lo desearon. Y es maravilloso cuando podemos ponernos eso en nuestro corazón, esperarlo, desearlo y poder vivir desde la posición que tenemos para poder alcanzar ese gran beneficio. Lo interesante es cuando nosotros miramos esta escritura: bienaventurados los limpios de corazón. La palabra limpio no es una palabra que realmente demuestra lo que en el original se quiso decir o se quiso expresar. Una mejor palabra sería bienaventurados los puros. Bienaventurados los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Por supuesto, para ser puro hay que limpiar. Pero el principio o el concepto de la pureza es algo más allá que simplemente limpiar algo. Y tenemos que partir desde ese punto en particular. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de que hay algo puro, una sustancia pura, hablamos de algo que no está diluido, algo que está en su esencia, algo que está de la manera que fue creada, de manera intacta, no fue diluido en absolutamente nada. Es ese estado original donde una persona puede vivir en esa conexión divina, en ese estado de inocencia, de integridad en el corazón, donde no está diluido ni mezclado con ningún otro pensamiento ni con ninguna otra idea. El mero hecho de pensar en la limpieza nos llega quizás a nosotros, una vez más, a quizás pensar que podemos nosotros limpiar el corazón de alguna manera u otra. Y aunque de forma práctica hay ciertas cosas que podemos hacer, tenemos que saber que lo que Dios está diciendo aquí es que tú y yo tenemos que llegar a ese punto de entender lo que es vivir una vida de total integridad en el corazón, donde no estamos diluidos en nuestros pensamientos absolutamente por nada. Este concepto no es tan fácil de explicarlo más en el mundo en el que nosotros vivimos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, tenemos que ver que hay, podemos decir, 3 dimensiones de pureza. 3 dimensiones de este concepto. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Primero, la pureza por excelencia solo la tiene Dios. Dios es el único que guarda su esencia a través de todos los tiempos. En Él no hay sombra de variación. Es la pureza perfecta. Tenemos que ver entonces la pureza en la creación inicial. Cuando Dios forma a Adán
y lo crea y pone en él su alma, crea a un ser puro, crea a un ser con el corazón íntegro, donde no estaba diluido en su corazón y en sus pensamientos absolutamente por nada. Pero nos lleva a nosotros ahora a la tercera pureza o al tercer grado o experiencia de pureza, que es la que tú y yo vivimos en este tiempo, que es la pureza a través de la revelación del Evangelio, a través de la palabra de Dios, a través del nuevo nacimiento, a través de la transformación realmente de nuestros corazones, que solo Dios lo puede hacer. La realidad es que si nosotros observamos en el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta que lo que te estoy diciendo no es tan fácil como parece, porque sabemos que en nuestra sociedad, nuestra cultura, de alguna manera u otra, todo lo que vemos va en contra de la pureza del corazón. Todo lo que vemos va en contra de la pureza del corazón. Todo lo que miramos allá afuera va en contra de la pureza del corazón. Todo lo que observamos a través de la televisión, de la radio, todo lo que observamos en tantas ideologías y tantos pensamientos, va en contra de la pureza de corazón. Mantenernos puro es un trabajo constante. Dios me hace puro a través de su palabra. Él me limpia y me da ese estado de pureza, pero ahora yo tengo que cuidarme para poder mantener esa pureza del corazón en una sociedad que todo lo que busca es precisamente llegar y dañar al corazón. No tan solo eso, es bien interesante que el Señor diga bienaventurados los de limpio o los de puro corazón, y no diga bienaventurados los de puramente o los de limpiamente. Yo sé que hace muchos años atrás, aún en la iglesia, se nos ha dado el énfasis de lo importante de trabajar con nuestros pensamientos. Se nos ha dado el énfasis de lo importante de trabajar con nuestra mente. Se nos ha dado el énfasis de lo importante de trabajar con nuestros pensamientos. Y definitivamente trabajar con tus pensamientos es algo vital, es algo importante. La renovación de tu mente, la Biblia lo habla, es algo necesario. Pero la batalla más grande en la vida de todos nosotros no es por nuestra mente. La batalla más grande en nuestra vida es por nuestro corazón. El día que el corazón se compromete, el día que el corazón se daña, el día que el corazón pierde la pureza, el día que el corazón es tocado de alguna manera u otra, en ese momento es que el enemigo ha logrado ganar un grande terreno en nuestras vidas. Es en ese momento que nosotros perdemos realmente de vista la perspectiva y la percepción de quién es Dios. Te lo he dicho en múltiples ocasiones cuando hemos hablado del ejemplo de Sansón. Sansón pecó múltiples veces. Este hombre falló, naturalmente hablando, múltiples veces. Pero Dalila, lo único que hizo diferente a las otras mujeres con las que él estuvo fue una sola cosa. Dalila, dice la Biblia, que él le entregó el corazón. Y el día que él le entregó el corazón a Dalila, ese día se terminó todo. Por eso es que en nuestra vida nadie merece nuestro corazón. La realidad es que nuestro corazón solo tiene que ser única y exclusivamente para nuestro Padre Celestial. La única manera en que puedo amar a alguien es si amo a Dios primero. Por eso los mandamientos se dividen en dos muy sencillos. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu ser, y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí es donde tú y yo tenemos que llegar, donde solo Dios es quien ocupe nuestros corazones de forma total, y es la única manera en que nuestro corazón quedará protegido para cuando alguien se acerca y llega a nuestra vida, el mismo Dios que es el dueño de nuestros corazones proteja la pureza y la integridad de lo más profundo de cada uno de nosotros. El día que le abrimos la puerta al enemigo, le damos nuestro corazón, le hemos dado acceso a toda la vida. Cuando nosotros miramos la transición de madurez del ser humano a través de la palabra del Señor y de la revelación, observamos que la pureza es algo que Dios pide desde el comienzo, que Dios pide desde el principio. Por supuesto, en la antigüedad y en el Antiguo Testamento,
el énfasis de la pureza era externa en vez de una pureza interna. No es que no se procuraba la pureza del corazón, pero para poder hacer el énfasis dentro de la palabra y dentro de la sociedad, se daba una exhortación constante acerca de la limpieza. Todo había que limpiarlo, todo había que purificarlo de alguna manera u otra. No se podía entrar al templo, no se podría adorar a Dios si no se pasaba por un ritual de ciertos baños. No se podía hacer absolutamente nada delante de Dios y en el altar si no había esa pureza externa. Así en la sociedad, en la casa, en el hogar, en el negocio, todo tenía que ser limpio. Y era un énfasis día tras día, día tras día. Cuando usted mira todas las leyes que Moisés levantó para poder manejar la sociedad en aquel momento dado, usted se va a dar cuenta que una y otra vez este principio de la pureza y de la limpieza lo vemos de forma constante, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a través de múltiples leyes, una y otra vez. Cuando nosotros observamos el problema de esta pureza externa, el problema de esta situación es que se llevó a una religiosidad donde se dio énfasis única y exclusivamente fue en la parte externa, fue en la parte de afuera, y se creó una religión totalmente inútil o totalmente fútil. La batalla más grande que tuvo Jesús con la religión en aquellos tiempos era el sobreénfasis que se le daba a la parte externa y no a la condición del corazón, no a la pureza del interior. Y la realidad es que cualquiera de nosotros puede hacer lo correcto, pero si el corazón no lo hace con la intención correcta y desde el lugar correcto, delante de Dios pierde todo valor. Delante de Dios pierde todo valor. No nos damos cuenta que la realidad es que lo más importante es la pureza del corazón dentro de todo lo que hacemos. Que nuestro corazón sea íntegro y de una sola pieza para nosotros poder realmente aprovechar cada espacio de nuestras vidas y que todo lo que hagamos no lo hagamos para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que examina nuestros corazones todos los días. La purificación de nuestros corazones y mantenerlo puro es una batalla constante que todos tenemos que tener. Y es una batalla día a día para mantener nuestros corazones centrados en Dios.